Dicen que la vida siempre da avisos, pero Mateo nunca supo escucharlos. Durante años, él fue el niño prodigio de la escuela, el que todos señalaban como el que llegará lejos, el orgullo de los profesores, el ejemplo de su generación. Pero la adultez no fue amable con él. A los 26 años, Mateo se miraba al espejo y no reconocía al muchacho brillante que había sido. No tenía familia propia, no tenía logros que contar, no tenía rumbo. Solo un empleo modesto en la misma escuela donde alguna vez había brillado, y la amarga sensación de haberse convertido en un adulto promedio, un adulto del montón. Cada mañana repetía el mismo pensamiento: ¿en qué momento dejé de ser quien podía ser? Y fue justamente en ese periodo de dudas, silencios y derrotas personales, cuando el destino decidió intervenir. Un anciano casi invisible caminaba por los pasillos de esa escuela. Nadie sabía su historia. Nadie le prestaba atención. Para todos era solo el celador, el hombre que va, el que aparece temprano y se va tarde. Pero Mateo sí lo vio. Lo vio cuando nadie más lo veía. Lo escuchó cuando nadie más se detenía a escuchar. Y sin entender por qué, sintió que aquel anciano guardaba un peso, un mundo, una luz, algo que él mismo había perdido. Lo que Mateo no sabía, lo que no podía imaginar, era que ese hombre, don Evaristo, llevaba décadas esperando encontrar a alguien digno de su legado, y que ese legado cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, cuéntame algo. ¿Desde qué país nos estás escuchando? Y no olvides dejar tu me gusta, porque esta historia merece ser escuchada hasta el final. Después de aquel pensamiento que lo perseguía cada mañana, ¿en qué momento dejé de ser quien podía ser? Mateo comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Quizás porque ya no confiaba en sí mismo, cualquier gesto pequeño lo afectaba. Un alumno que no escuchaba. Un comentario al pasar de un colega. Una crítica disfrazada de broma. Todo le pesaba más de lo que debería. Había días en que sentía que el mundo avanzaba y él se quedaba atrás, atrapado en un punto entre lo que fue y lo que nunca llegó a ser. Un joven lleno de sueños que, sin darse cuenta, había envejecido por dentro. En ese espacio silencioso entre la frustración y el cansancio, apareció don Evaristo, no con discursos largos, no con grandes gestos, sino con una presencia serena, casi paternal, que parecía leer lo que Mateo callaba. A veces, durante las primeras horas de la mañana, Mateo lo encontraba limpiando los pasillos mientras tarareaba una melodía antigua. Otras veces, lo veía ayudar a un niño a amarrarse los cordones, o consolar a una profesora que intentaba ocultar las lágrimas. Era como si el anciano comprendiera las grietas invisibles de todos, y aunque Mateo no lo buscaba, siempre terminaba cerca de él. Algo en ese hombre transmitía una calma tan profunda, tan extraña, que su presencia parecía empujar el caos un poco más lejos. Fue en una de esas mañanas, cuando la escuela apenas despertaba, y la luz tibia entraba por las ventanas, que don Evaristo pronunció la primera frase que marcaría el inicio de todo. Hijo, no eres lo que el mundo dice que eres lo que decides reconstruir. Y ese fue el momento en que Mateo empezó, sin saberlo, la transformación más importante de su vida. Mateo siempre había pensado que la vida adulta sería distinta. Creía que, con esfuerzo, disciplina y un poco de suerte, alcanzaría todo aquello que los profesores decían que era su destino natural, en un gran futuro, un trabajo importante, una familia orgullosa de él. Pero a sus 26 años, lo único que tenía era una rutina que lo desgastaba por dentro. Cada mañana, llegaba a la escuela con un nudo en el estómago. Los alumnos lo veían como un profesor joven que hace lo que puede. Los colegas lo trataban con respeto. Sí, pero con esa distancia educada que uno reserva para quien no terminó de encontrar su lugar. Había noches en que se quedaba despierto recordando exámenes, olimpiadas de ciencias, concursos que había ganado cuando era adolescente. Decían que brillaba, que era diferente, que iría lejos. Y ahora era simplemente Mateo, el adulto promedio, el que la vida había dejado en una esquina. Esa frustración le pesaba tanto que empezó a afectar su forma de enseñar. A veces
Mientras corregía ejercicios, se quedaba mirando la hoja, sin ver nada. Otras veces, perdía la paciencia con facilidad. Sentía que había perdido algo esencial. Un fuego que ya no encontraba. Y fue justo en esa época, cuando su identidad se desmoronaba en silencio, que los ojos de don Evaristo lo observaron por primera vez. Una tarde, mientras Mateo guardaba cuadernos en su mochila, escuchó la voz suave del anciano a su espalda. «Hijo, ¿sabes cuál es la carga más pesada?» Mateo negó con la cabeza. «La de un futuro que ya no creemos merecer», dijo Evaristo, sin juzgarlo. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver lo que él mismo intentaba ocultar? En las semanas siguientes, empezó a notar al viejo en todas partes. En el patio, saludando a los niños por su nombre, en los pasillos, levantando papeles que no le correspondía recoger, en la sala de profesores, dejando un termo con café, recién hecho sin esperar agradecimientos. Era como si su presencia llenara los huecos que la vida dejaba vacíos. Una mañana particularmente difícil, Mateo llegó antes de lo normal. Necesitaba aire, silencio, algo que calmara su mente. Y allí estaba Evaristo, limpiando el piso con movimientos lentos y precisos, como si cada gesto tuviera un propósito. «Buenos días, hijo», le dijo, sin levantar la vista. Mateo apenas murmuró un saludo. El anciano, sin mirarlo directamente, agregó: «No temas haber perdido tu camino. Los caminos no desaparecen. A veces, somos nosotros quienes cerramos los ojos». Esa frase quedó clavada en Mateo, porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía. No al profesor, no al adulto, no al joven frustrado, sino a él, y aunque no lo admitiría en voz alta, algo dentro de su pecho empezó a encenderse. Muy lentamente, como si una chispa, mínima, pero real, hubiera decidido sobrevivir. Las semanas siguientes se volvieron un espejo incómodo para Mateo. Cuanto más intentaba enfocarse en los alumnos, más notaba su propia falta de brillo. Había días en que sus clases fluían. Sí, pero la mayoría del tiempo sentía que hablaba a través de un vidrio, como si nada realmente atravesara a los estudiantes. Y esa frustración comenzó a transformarse en algo peor en duda. Duda de sí mismo, de su capacidad, de su futuro. Duda de si valía la pena seguir intentándolo. Una tarde, después de una clase particularmente difícil, en la que dos alumnos discutieron, y él perdió la paciencia, Mateo se encerró en el depósito de material escolar. El aire olía a polvo y tiza vieja, y el silencio era tan profundo que casi dolía. Se sentó en una caja y por primera vez en meses dejó caer el rostro entre las manos. «No sé qué estoy haciendo con mi vida», susurró, casi sin voz. No sabía que no estaba solo. La puerta se abrió suavemente, y don Evaristo apareció, apoyándose en el marco con su postura tranquila de siempre. «A veces, hijo, la vida nos quiebra para que dejemos de cargar lo que no nos sirve», dijo el anciano, sin invadirlo, sin juzgarlo. Mateo se limpió el rostro rápidamente. Avergonzado, «No es nada», intentó decir, pero el viejo negó con la cabeza. «Él no es nada», respondió. «Es la frase preferida de quienes están desmoronando por dentro». Mateo tragó saliva. Por un instante quiso levantarse y salir, pero algo en la mirada de Evaristo lo mantuvo allí, una mezcla de calma, compasión y comprensión, como si el anciano ya hubiese estado en ese mismo lugar muchos años antes. «Es que», Mateo respiró hondo, intentando no quebrarse de nuevo, «siento que fallé, que desperdicié todo lo que un día prometieron que sería». Evaristo caminó despacio hacia él y se sentó a su lado. Su presencia emanaba una serenidad antigua, casi sagrada. «Escúchame bien, hijo», dijo con voz suave pero firme. «La vida no te debe nada. Y tú tampoco le debes lo que fuiste. Tu valor no está en lo que pudiste haber sido, sino en lo que todavía puedes construir». Mateo lo miró, con los ojos brillantes. «Pero ya no sé construir nada», confesó. Evaristo sonrió. Una sonrisa pequeña pero luminosa. «Entonces, empieza por algo sencillo. Reconstruye tu mirada. Quien mira con cansancio, ve obstáculos.
quien mira con propósito. Ve caminos. Las palabras quedaron flotando en el aire, golpeando directo en el pecho de Mateo. No eran frases motivacionales, vacías. Había algo en la forma en que Evaristo hablaba, como si cada palabra cargara años de dolor, aprendizaje y humildad. Mañana, antes de que amanezca, continuó el anciano, ven al patio. Quiero mostrarte algo. Mateo asintió sin saber por qué. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba dando un norte. O quizá porque aquel anciano, silencioso y aparentemente ordinario, despertaba en él una confianza que no lograba entender. Lo que sí sabía era esto, por alguna razón, que aún no podía explicar, el corazón le dijo que debía estar allí al día siguiente, y que esa decisión, tan simple en apariencia, cambiaría su vida más de lo que imaginaba. Mateo llegó al patio antes de que saliera el sol. El aire de la madrugada tenía un frío suave, casi espiritual, y la escuela dormía en un silencio que él nunca había presenciado. Las luces del pasillo aún estaban apagadas. El cielo tenía un tono azul oscuro que se desvanecía lentamente hacia el gris. Allí, bajo la tenue luz de un farol, estaba don Evaristo. No barría, no cargaba nada, simplemente esperaba, con las manos cruzadas sobre el mango de su escoba, como si el mundo entero estuviera suspendido hasta que Mateo llegara. Puntual, dijo el anciano, con una sonrisa leve. Eso ya dice mucho de un hombre. Mateo no respondió. Había algo solemne en ese momento que le impedía romper el silencio. Evaristo señaló el horizonte. Mira bien. ¿Qué ves ahí? El joven frunció el ceño. El cielo. ¿Todavía? Oscuro. Eso es lo que ve cualquiera, respondió el anciano. Pero tú, hijo, tú no viniste aquí para ver lo que ven todos. Viniste para aprender a ver lo que no se nota. El viejo dio un paso al frente. Obsérvalo otra vez. Mateo respiró hondo y volvió a mirar. Ahora, el cielo parecía un lienzo inmenso, con una línea tenue de luz naciendo detrás de los edificios. Un cambio mínimo, imperceptible para quien pasa rápido, pero real, muy real. El día siempre empieza antes de que lo notemos, susurró Evaristo. Las transformaciones también. A veces creemos que seguimos en la oscuridad, cuando en realidad ya estamos amaneciendo por dentro. Mateo sintió un temblor en el pecho. No sabía por qué esas palabras le llegaban tan profundo, pero así era. Ven, dijo el anciano, caminando hacia un banco de madera. Mateo se sentó a su lado. Quiero enseñarte la primera lección que cambió mi vida, anunció Evaristo. Una lección que nadie me dio a tiempo y que me costó años recuperar. El anciano apoyó la mano en su hombro. Nunca olvides esto. El valor de un hombre no está en lo que logra, está en lo que supera. Mateo tragó saliva. ¿Usted también perdió su camino?, preguntó con cautela. Evaristo se quedó mirando el amanecer con una expresión leve, como quien escucha algo muy antiguo dentro de sí. Más de una vez, respondió, y en cada caída, el mundo me dio dos opciones, a rendirme o aprender. ¿Y qué eligió? El anciano sonrió. Pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de quien sobrevivió a cosas que aún duelen. Elegí convertirme en el hombre que yo mismo necesitaba cuando era joven. Aquella frase atravesó a Mateo como un rayo suave pero profundo. Era la primera vez que sentía que alguien lo entendía en una capa, más allá de las palabras. Yo no sé si puedo hacerlo, confesó Mateo con la voz quebrada. Evaristo negó con la cabeza. Hijo, nadie nace pudiendo. Uno aprende cuando encuentra a quien le enseña. El sol finalmente asomó sobre los techos de la escuela, pintando de oro las paredes, y en ese instante, Mateo supo que ese anciano no era alguien común, que había algo en él, una luz, una historia, un dolor antiguo, que merecía ser descubierto. Y, sin saberlo aún, también supo que estaba empezando un viaje que lo transformaría para siempre. Los días siguientes al amanecer compartido se volvieron un ritual silencioso entre Mateo y don Evaristo. No hablaban de grandes cosas, pero cada gesto encerraba una enseñanza. Evaristo
No llenaba los espacios con palabras vacías. Dejaba que el silencio hablara tanto como sus frases. Una mañana, mientras Mateo revisaba cuadernos en la sala de profesores, escuchó un tumulto en el pasillo. 2 alumnos habían empezado una fuerte discusión que casi terminó en golpes. Los docentes intervenían sin éxito en gritos, reprimendas, órdenes. Nada funcionaba. Mateo salió de inmediato, pero su voz apenas logró calmar el ruido. Fue entonces cuando Evaristo apareció. No levantó la voz, no señaló a nadie. Solo caminó hasta el centro del pasillo, con la misma serenidad de siempre. Y ocurrió algo extraño. Los niños se tranquilizaron apenas lo vieron, como si su presencia impidiera que el caos creciera. ¿Qué está pasando?, preguntó, con tono firme pero tierno. Uno de los alumnos, todavía agitado, explicó la situación entre sollozos. Evaristo lo escuchó con paciencia. Luego se volvió hacia el otro niño. «Hijo, tú también tienes algo que decir», le recordó. Los profesores se miraron entre sí, confundidos. Mateo observaba todo con una mezcla de sorpresa y admiración. Evaristo les pidió a ambos que lo acompañaran afuera, al jardín. Los docentes dudaron, pero aceptaron. Mateo decidió seguirlos. Bajo la sombra de un árbol antiguo, el anciano los sentó frente a frente. «Oigan su respiración», dijo. «El enojo siempre respira antes que la verdad». Los niños, sin entender del todo, hicieron lo que él pidió. El silencio se hizo más profundo, y poco a poco, la tensión desapareció. Evaristo se inclinó hacia ellos. «Cuando uno pierde el control», continuó, «es porque algo dentro de nosotros pide ser escuchado. La pelea no empezó hoy. Empezó cuando dejaron de mirarse como compañeros. Los niños bajaron la cabeza. Lo que siguió fue simple, pero poderoso. Se disculparon, de verdad. Sin orgullo, sin miedo». Al ver aquello, Mateo sintió un golpe en el pecho. «¿Cómo lo hizo?», preguntó en voz baja. Cuando los niños se alejaron, el anciano sonrió. «Hijo, nadie nace sabiendo escuchar, pero cuando uno aprende, puede ver el dolor que otros intentan esconder. Y cuando ves el dolor, puedes sanar el conflicto». Mateo guardó esas palabras. Más tarde, mientras lo acompañaba de regreso al depósito, notó algo. Evaristo caminaba más lento de lo habitual. Su respiración era más pesada. «¿Está bien?», preguntó Mateo, con preocupación. El anciano intentó disimular. «Va. Solo es la edad». Pero Mateo percibió la verdad. Algo en ese cuerpo cansado contaba una historia que él aún no conocía. Antes de despedirse, Evaristo le puso una mano en el hombro. «Mateo, el don de un hombre no está en controlar el mundo. Está en controlar su corazón. Y hoy lo hiciste bien». El joven no dijo nada, pero al ver al anciano alejarse, apoyado apenas en su bastón, sintió un nudo en la garganta. Había admiración, había cariño, y había algo más, una extraña sensación de que aquel hombre, tan sabio y tan frágil al mismo tiempo, estaba viviendo sus últimos grandes días. Y Mateo no estaba listo para perderlo. En los días que siguieron al incidente del pasillo, algo cambió definitivamente entre Mateo y don Evaristo. Ya no eran solo un profesor joven y un celador anciano. Había un lazo, sutil, profundo, imposible de nombrar aún, que los unía de una manera que ninguno de los dos buscó, pero que ambos necesitaban. Una tarde gris, después de una jornada especialmente agotadora, Mateo encontró a Evaristo sentado en un banco del jardín, mirando las hojas caer. «Siéntate, hijo», dijo sin mirarlo. «Tienes el rostro de quien carga muchas sombras». Mateo se sentó a su lado. Por un largo rato no dijo nada. El viento frío pasaba entre los árboles, levantando pequeños remolinos de polvo, hasta que el joven exhaló profundamente. «No sé quién soy, don Evaristo», confesó al fin. «Me esfuerzo, pero siento que nada sale bien. Mis alumnos no me escuchan como antes. Mi familia piensa que estoy desperdiciando mi vida. Y yo», su voz quebró, «yo siento que decepcioné al niño que fui, al niño que soñaba con cambiar el mundo». Evaristo bajó la mirada, como si esas palabras removieran dentro de él algo antiguo, algo que también dolía. «Hijo,
Todos perdemos el camino alguna vez, pero solo algunos tienen el valor de admitirlo. Mateo se limpió los ojos antes de que las lágrimas cayeran. A veces pienso que sería mejor rendirme, dijo con amargura, que el mundo estaría igual sin mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Evaristo giró el rostro hacia él. Y esa mirada, no era de un simple anciano, era la mirada de alguien que había visto demasiada tristeza, demasiada injusticia, demasiada soledad. Mateo, dijo con voz temblorosa pero firme, no digas eso nunca más. ¿Sabes qué destruye a un hombre? No el fracaso, sino creer que ya no tiene nada para dar. El silencio entre ellos se volvió casi sagrado. Déjame contarte algo que muchos desconocen, continuó el anciano. Hubo un tiempo en que yo también estuve perdido, tan perdido que pensé que mi vida ya no tenía lugar en este mundo. Mateo lo observó sorprendido. Era la primera vez que Evaristo hablaba de sí mismo. Fui maestro, reveló suavemente. Hace muchos años, no un maestro perfecto, no uno famoso, pero enseñaba con el alma, hasta que la vida pausó y su voz se apagó un instante, me arrebató lo que más amaba, y no tuve fuerzas para seguir. Sus ojos brillaron con un dolor viejo, profundo. Perdí mi propósito, susurró. Y cuando un hombre pierde su propósito, hijo, pierde el mundo entero. Mateo sintió un estremecimiento. No sabía qué tragedia había vivido el anciano, pero entendía que esa herida lo había marcado para siempre. ¿Y cómo volvió a levantarse?, preguntó, en voz baja. Evaristo sonrió, pero era una sonrisa triste. Aprendí que no importa cuánto hayamos perdido, si nos queda un solo acto de bondad por hacer, todavía estamos vivos. Mateo inhaló hondo, dejando que esas palabras lo envolvieran. Pero, ¿cómo encuentro mi propósito otra vez? El anciano apoyó una mano sobre su hombro. Propósito no es una meta, hijo. Es una dirección, y aunque camines lento, mientras camines hacia el bien, nunca estarás perdido. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una parte rota dentro de él comenzaba a repararse. Pero, al abrirlos, notó algo que lo inquietó. Evaristo estaba pálido, con la respiración más corta de lo normal. ¿Está bien?, preguntó, alarmado. El anciano se incorporó lentamente. Estoy bien, mintió con una suavidad que partía el alma. Solo necesito descansar. Pero Mateo lo supo en ese instante. Algo grave estaba escondido detrás de esa calma, algo que Evaristo intentaba ocultar para no preocuparlo. Y aunque no quiso admitirlo, una inquietud profunda se sembró en su pecho. Algo estaba por cambiar. Y no para mejor. Pasaron los días, y la ausencia de don Evaristo comenzó a sentirse como un hueco abierto en la escuela. No era solo que no estuviera barriendo los pasillos o regando las plantas. Era su energía, esa presencia tranquila, casi paternal, que mantenía el ambiente en equilibrio. Mateo fue el primero en notarlo. Cada mañana llegaba temprano, como habían acordado, esperando verlo junto al farol del patio. Pero el anciano no estaba. Al principio pensó que tal vez había dormido un poco más, o que lo habían enviado a otra área de la escuela. Pero cuando pasaron 3 días sin verlo, una inquietud sombría se instaló en su pecho. Los alumnos también lo percibieron. «Profe, ¿dónde está don Evaristo? Él siempre nos saluda. ¿Está bien? ¿Le pasó algo?» Mateo respondía con una sonrisa tranquila que no sentía. «Seguramente está descansando». Pero por dentro estaba temblando. Una tarde, cansado de esperar, decidió ir al depósito donde el anciano guardaba sus cosas. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y jabón barato lo golpeó en el rostro. El lugar estaba perfectamente ordenado, como siempre, pero faltaba algo. La escoba, el balde, el termo, los zapatos desgastados que Evaristo usaba todos los días. Todo había desaparecido. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. «No, no puede ser». Intentó llamarlo, pero no tenía su número. Buscó a los administrativos, pero ninguno sabía nada. Uno incluso comentó: «Ese viejito ya tenía que haberse jubilado hace años. Si un día no aparece,
será porque ya no puede venir. La frase cayó como una piedra sobre Mateo. Esa tarde, su clase fue un desastre. Perdió el hilo de las explicaciones, olvidó ejercicios, y en un momento se quedó mirando la ventana, con la mente en otro lugar. Sus alumnos lo miraban con preocupación. «Profe, ¿está bien?» Mateo tragó saliva. Solo fue un día largo. Pero no era el día, era el vacío. Un vacío que lo estaba devorando por dentro. Al salir de la escuela, en vez de ir a casa, Mateo caminó sin rumbo durante casi una hora, hasta que sus pies lo llevaron a un parque que él solía visitar cuando era niño. Se sentó en un banco y puso el rostro entre las manos. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué simplemente se fue? La brisa fría golpeaba sus mejillas. El sol caía detrás de los árboles. Todo lo que Evaristo le había enseñado parecía desmoronarse sin su presencia. Justo cuando la tristeza comenzaba a transformarse en desesperación, una frase de Evaristo, dicha semanas antes, regresó a él como un eco. «Hijo, la vida duele cuando estamos creciendo, no cuando estamos perdiendo». Mateo levantó la cabeza. Esa frase era una pista, una advertencia, un adiós disfrazado. Algo dentro de él se estremeció. Evaristo había estado preparando su partida. Lo había visto venir. Y aún así, lo acompañó hasta el último momento, sin cargarlo con su dolor. Mateo se puso de pie. Tenía que encontrarlo. Sentía, más que pensaba, que había algo que el anciano no alcanzó a decirle. Algo que necesitaba escuchar antes de que fuera demasiado tarde, porque la ausencia de Evaristo no era solo física, era una grieta emocional que, si no hacía algo al respecto, terminaría por romperlo. Y en el fondo del corazón, Mateo sabía que lo peor estaba por venir, y que necesitaba ser fuerte. Incluso si aún no sabía cómo. Después de aquella tarde en el parque, Mateo no pudo quedarse quieto. Había vivido demasiados días hundido en la incertidumbre, y cada minuto que pasaba sin noticias de Evaristo se sentía como una traición, no hacia el anciano, sino hacia sí mismo. Sabía que debía encontrarlo. Sentía que si no lo hacía ahora, después sería demasiado tarde. Comenzó preguntando entre los vecinos de la escuela, buscando alguna pista. La mayoría apenas sabía su nombre. Otros lo confundían con trabajadores antiguos. Pero una mujer, una conserje de cabello gris, frunció el ceño cuando Mateo mencionó a Evaristo. «Creo que sé dónde vive. Pero hijo, ¿por qué lo buscas con tanta urgencia?» Mateo tragó saliva. «Es importante». La mujer le dio una dirección y, con una mueca triste, añadió: «Hace tiempo que no lo veo bien. No se esfuerce demasiado, joven. A veces, la vida decide antes que nosotros». Las palabras le atravesaron el pecho. Corrió casi todo el camino, rezando sin saber a quién ni qué. Cuando llegó a la dirección, una casita humilde, con paredes descascaradas y un pequeño jardín sin cuidar, vio una puerta entreabierta y escuchó voces bajas en el interior. Entró con cautela. Una mujer, de unos 50 y tantos años, lo miró con desconfianza. «¿Puedo ayudarlo?» Busco a don Evaristo Ansoy Mateo. Trabajo con él en la escuela. Los ojos de la mujer se humedecieron de inmediato. «Tendría que haber venido hace días», susurró, apartándose para dejarlo pasar. Mateo sintió un nudo en la garganta. El aire dentro de la casa era denso, impregnado de olor a medicina y a madera húmeda. En una habitación pequeña, iluminada apenas por una lámpara tenue, estaba el don Evaristo. Don Evaristo, acostado, pálido, frágil. Su respiración era corta, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Aún así, cuando escuchó el paso de Mateo, abrió los ojos y sonrió. «Sabía que vendrías, hijo». Mateo se acercó rápidamente, con lágrimas que no intentó ocultar. «¿Por qué no me avisó? ¿Por qué se fue sin decir nada?» Evaristo tomó su mano con un gesto lento, tembloroso. «Porque no quería que me vieras así. No quería que mi final se volviera tu dolor». Mateo negó, apretando los labios para no quebrarse. Usted fue lo único que tuve en meses. La única voz que me escuchó. La única persona que creyó en mí». El anciano cerró los ojos un momento, como saboreando esas palabras. «A veces», murmuró,
El maestro no elige al alumno. El alumno lo elige con el corazón. Mateo se arrodilló junto a la cama. «No me deje ahora», susurró, quebrado. «No cuando por fin entiendo quién soy. No cuando por fin me siento vivo». Los ojos del anciano brillaron. «Hijo, yo no vine a quedarme. Vine a dejarte algo». Con un esfuerzo visible, Evaristo señaló una pequeña caja de madera en la mesa. «Ahí está mi historia. Mis errores, mis victorias, y todo lo que aprendí cuando ya no tenía a nadie». Mateo tomó la caja, pero no la abrió. «Yo no quiero un legado», dijo con voz temblorosa. «Lo quiero a usted». Evaristo sonrió débilmente. «Entonces escúchame. Lo que soy no está en mi cuerpo cansado. Está en lo que te enseñé. Y en lo que vas a enseñar tú». Un silencio sagrado llenó el cuarto. «Prométeme, Augu Mateo», susurró el anciano, con un hilo de voz. «Prométeme que no dejarás que la tristeza te detenga, porque la tristeza también quiere maestros». Mateo se inclinó y apoyó su frente en la mano del anciano, dejándose llorar. «Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo, don Evaristo». Evaristo cerró los ojos, agotado, pero en paz. Y Mateo, todavía sosteniendo su mano, entendió que estaba viviendo el momento que marcaría su vida para siempre. El momento en que dejó de ser un hombre perdido y comenzó a convertirse en alguien digno del legado que estaba a punto de recibir. Esa noche, Mateo no quiso irse. La hija de Evaristo le ofreció té, un sillón para descansar, incluso lo animó a volver a casa y regresar por la mañana. Pero él se negó con una firmeza que sorprendió a todos. «No voy a dejarlo solo», dijo, como si esa frase fuera la única certeza que aún le quedaba. Tomó una silla vieja y se sentó junto a la cama del anciano. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara cálida que proyectaba sombras suaves en las paredes. El aire tenía ese olor que solo existe en los cuartos, donde el tiempo está por detenerse. El anciano dormía, pero su respiración era irregular. Mateo apoyó los codos sobre las rodillas y por primera vez permitió que todas las emociones que había guardado durante semanas lo alcanzaran. La admiración, la gratitud, el miedo, la culpa y un cariño profundo que nunca imaginó sentir por alguien que no fuera de su familia. Horas pasaron en silencio. A veces, Evaristo abría los ojos lentamente, buscaba la presencia de Mateo y sonreía con ternura antes de volver a dormirse. Esa sonrisa era el tipo de gesto que uno guarda para siempre. Cerca de la medianoche, el anciano despertó por completo. Sus ojos estaban más brillantes que nunca, como si por un instante la vida regresara para despedirse con dignidad. «Mateo», susurró. El joven se inclinó y tomó su mano. «Aquí estoy». «¿Recuerdas lo que te dije?», preguntó con voz suave. «Que el valor de un hombre está en lo que supera». Mateo asintió, conteniendo el llanto. «Entonces, escucha esto también», continuó Evaristo. «Un corazón no se rompe cuando pierde a alguien, se rompe cuando deja de amar. No permitas que la tristeza cierre el tuyo. Ámame, incluso cuando me vaya, porque el amor también es un camino». Mateo sintió como las lágrimas se derramaban sin control. «Gracias por todo», murmuró, temblando. El anciano apretó su mano por última vez, con la fuerza justa para un adiós. «Hijo, tú eres mi última lección y mi mejor alumno». Una respiración profunda, otra más corta, y después silencio. El tipo de silencio que no llena un cuarto, lo parte. Mateo apoyó la frente sobre la mano inmóvil del anciano y lloró en un llanto que no era solo por la pérdida, era por todo lo que nunca pudo decirle, por la gratitud que no alcanzó a expresarle, por el amor que apenas empezaba a entender. La hija de Evaristo entró en la habitación con los ojos rojos. No dijo nada. No dijo nada. Sabía que las palabras, en ese momento, se vuelven inútiles. Dejó una pequeña caja sobre la mesa, la misma que el anciano había señalado horas antes. «Él quería que esto fuera tuyo», susurró. «Dijo que solo tú sabrías qué hacer con eso».
Mateo tomó la caja con manos temblorosas. Era ligera, pero sentía como si pesara una vida entera. Apretándola contra su pecho, miró al anciano una última vez. «Prometo no fallarle», dijo en un hilo de voz. «Prometo honrar su legado». Y esa promesa se convertiría en la brújula de su alma. Mateo llegó a su departamento de madrugada. Cerró la puerta sin encender las luces. El silencio lo envolvió como un abrigo pesado, de esos que uno no pide, pero igual se aferra a ellos. Dejó la caja sobre la mesa, la miró durante varios minutos antes de sentarse. Tenía miedo, no del contenido, sino de lo que ese contenido significaba, porque abrir la caja sería aceptar que Evaristo ya no volvería. Sería aceptar que aquella figura que lo rescató del vacío ahora existía solo en recuerdos. Respiró hondo y la abrió. Dentro había un cuaderno de tapa dura, gastado, marcado por el tiempo. En la primera página, con una letra temblorosa pero firme, una frase: «Para quien decida seguir adelante». Mateo cerró los ojos al leer eso. Era tan propio de él, tan sencillo, tan profundo, tan directo. Pasó la página. La siguiente frase lo golpeó en el centro del pecho. «Yo también me sentí perdido alguna vez. Y descubrí que la vida empieza de nuevo cuando uno se cansa de morir por dentro». Mateo sintió un escalofrío. Cada página tenía una enseñanza. A veces un párrafo, a veces 2 líneas, a veces un recuerdo. Había textos escritos con pulso firme, otros con tinta corrida, como si Evaristo los hubiera escrito en días de dolor o de soledad. En una de las páginas centrales encontró un título subrayado: «Mi fracaso más grande». Leyó con atención. Evaristo contaba que había pasado años sintiendo que no valía lo suficiente, que había abandonado sueños por miedo, que perdió oportunidades por creer que era tarde para empezar otra vez, y que, durante un tiempo, la tristeza había sido su única compañera. Pero entonces vino la frase que hizo a Mateo cubrirse la boca con la mano: «Hasta que entendí que no era tarde, sino temprano». Estaba temprano para ser quien debía ser. Mateo sintió los ojos arder. Pasó otra página. Había una lista titulada «Consejos para quien se siente roto». «No busques ser perfecto, busca ser constante. El mundo nunca aplaude al principio. No te alejes cuando más necesites compañía. No pienses que estás solo. A veces Dios llama en silencio. El dolor no es un enemigo, es un maestro que cobra caro, pero enseña bien». Mateo cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Ese hombre, aquel conserje silencioso al que nadie miraba, había sido más sabio que muchos maestros, más profundo que muchos líderes, más humano que cualquiera. Y de pronto entendió: Evaristo lo había elegido porque vio en él algo que Mateo aún no veía. No un potencial académico, no un talento extraordinario, sino bondad. Una bondad cansada, escondida bajo capas de frustración, pero bondad. Al fin, Mateo tomó el cuaderno y lo apoyó sobre su pecho. Por primera vez en meses, tal vez años, lloró sin vergüenza, no solo por la pérdida, sino por la gratitud inmensa que sentía. Y en medio del llanto, algo se encendió dentro de él, una fuerza suave, pequeña, pero firme. Esa noche, entre lágrimas y enseñanzas, Mateo supo que tenía que levantarse, no para honrar a Evaristo, sino para honrar la versión de sí mismo que el anciano vio antes que nadie. Esa chispa marcaría el nacimiento de un nuevo Mateo, uno que ya no se conformaría con sobrevivir, uno que aprendería por fin a vivir. Los días siguientes fueron distintos, no porque el dolor hubiera desaparecido, el dolor seguía ahí, silencioso, fiel, recordándole la ausencia, sino porque algo dentro de Mateo había cambiado. Era como si una parte de él, una parte que había estado dormida durante años, finalmente hubiera despertado. Volvió a la escuela con el cuaderno de Evaristo en la mochila, como quien lleva un corazón extra latiendo junto al suyo. Por primera vez en mucho tiempo, entró en el aula sin dudar. Los alumnos lo miraron, esperando la versión apagada del profesor que habían visto en los últimos meses. Pero ese día, Mateo los sorprendió, les sonrió. Una sonrisa cansada, sí, pero
real. Comenzó la clase con una frase escrita en el pizarrón. Nunca es tarde para empezar temprano. Los estudiantes se miraron entre sí, intrigados, y Mateo les habló de perseverancia, de errores, de segundas oportunidades, sin mencionar a Evaristo, pero sintiéndolo en cada palabra. Aquel día, uno de los alumnos más difíciles, uno que siempre lo desafiaba, se quedó después de clase. «Profe, ¿usted está bien?» Hoy habló como alguien diferente. Mateo se agachó para quedar a su altura. «No sé si estoy bien», respondió, «pero hoy decidí que quiero estarlo». El chico asintió, y Mateo supo que ese pequeño gesto, ese pequeño puente, era el inicio de algo nuevo. Esa tarde, al volver a casa, abrió nuevamente el cuaderno. Había una última página que no había visto antes. Doblada de forma discreta, la desplegó con cuidado. Una frase, escrita con tinta más fresca que las demás. «Cuando encuentres tu luz, no olvides devolverla al mundo». Mateo respiró lento. Esa frase lo acompañó durante días, hasta que finalmente entendió lo que debía hacer. Comenzó a escribir, primero en un cuaderno viejo, luego en archivos digitales, luego en pequeñas notas que dejaba en los escritorios de los alumnos más desanimados. Frases inspiradoras, lecciones de Evaristo, observaciones que podrían ayudar a alguien a no rendirse, y poco a poco, sin anunciarlo, sin planearlo, se convirtió en un nuevo tipo de maestro, uno que no solo enseñaba materias, sino que enseñaba vida. Un año después, la escuela inauguró un pequeño espacio en honor a don Evaristo, una estantería sencilla, con plantas y algunos objetos que él solía traer. Arriba, una placa, con su frase favorita: «Lo que haces por amor queda». Mateo asistió a la ceremonia con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Acarició el borde de la placa y susurró: «Gracias, don Evaristo, por enseñarme a ser quien yo no sabía que podía ser». La hija del anciano se acercó y tomó la mano de Mateo. «Usted le devolvió la esperanza en sus últimos meses», le dijo. «Para mi padre, usted fue su mejor historia». Mateo apretó los labios para no quebrarse. Mientras observaba la placa, sintió que su tristeza ya no era un peso, sino un puente, un legado vivo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete y deja un comentario. Tal vez tus palabras sean la luz que alguien necesita hoy. Y si puedes, comparte este video. Los legados más hermosos se multiplican cuando se entregan.